Buenas tardes, buen día, buenas noches para quienes hoy están ingresando a mirar esta propuesta que les traigo desde Mirando la Historia para no olvidar. Hoy les propongo a alguien muy conocido, un personaje muy conocido obviamente por la historia, ¿no?, de la comarca de Viedma y Patagones, y me estoy refiriendo al gaucho José Luis Molina, aquel caudillo y vaquiano, rastreador, del cual muy poco se sabe de sus primeros años de vida, pero la historia más o menos ya lo ubica hacia 1811, cuando se desempeñaba como encargado de la hacienda del señor Ramos Mejía, que era un político acaudalado y cabildante de la ciudad de Buenos Aires, que por aquellos tiempos ya estaba dedicándose exclusivamente a su vida personal, digamos, y a sus negocios. Ahí la historia más o menos ya lo ubica al gaucho José Luis Molina trabajando para él. Vamos a tocar un poco lo que habría sido la vida de José Luis, en este caso como granadero del ejército de San Martín, y después su más conocida actuación obviamente acá en la batalla del 7 de marzo, donde fue importantísimo su participación, su inteligencia, su coraje y la de sus compañeros, 22 gauchos que lo acompañaban. Vamos a repasar en qué contexto y cómo se da la llegada de Molina acá a Carmen de Patagones. Bueno, vamos a tocar un poco también las correrías, porque en algún momento van a ver que en algún momento de la historia de su vida medio que se alejó de la civilización y comenzó también a malonear junto con indios amigos que tenía. Vamos a ver qué localidades atacaron, cómo pudo escapar de la muerte, y bueno, después tampoco está muy claro en cómo fue su final. Se dice que murió envenenado y que aparentemente Juan Manuel de Rosas habría sido quien había encargado que lo eliminaran. Bueno, esto es más o menos a grandes rasgos lo que vamos a tocar hoy en este programa, así que bueno, espero les guste, que hagan comentarios respecto a este programa, al contenido. Ojalá que sean detalles que son muy pocos conocidos, tal vez incluso no he tenido acceso a algún documento que hable de otras cuestiones importantes de la vida de Molina. Si les gusta, por favor denme un like, suscríbanse al canal, compartan este video y los espero en el próximo programa. Por favor, a continuación miramos la propuesta de hoy. Gracias. José Luis Molina fue un vaquiano criollo argentino, caudillo de Malones y guía del ejército de la primera mitad del siglo XIX, y sindicado como un excelente lenguaraz, pues dominaba a la perfección las lenguas indígenas. Se cree que pudo haber sido originario de la región de Mendoza, pero no existen registros que permitan aseverar esto, y se desconoce todo lo relativo a su infancia, de sus padres y otros aspectos de sus primeros años de vida. También existen algunas versiones históricas que dan cuenta que pudo haber revistado como soldado del regimiento de granaderos a caballo, donde había sido dado de baja, o bien que había desertado. Según mi modesta opinión, esta versión no tendría asidero histórico, si se tiene en cuenta que don José de San Martín recién comenzaba a armar el cuerpo de granaderos en 1812, año en que Molina ya trabajaba como capataz de una estancia. José Juan Viedma lo conoció y escribía en su crónica Historia del Río Negro y de Patagones de 1905,
que era un paisano de talla alta y aspecto siniestro. Tenía una gran barba negra con un poco de la crin de león en su melena, lo que conformaban una fisonomía sombría, escapotada y de terrible mirada. Era el tipo de gaucho de nuestra pampa, aprisionado bajo el uniforme militar. Más adelante consignaba: no absuelve de sus crímenes ante el juicio sereno de la posteridad la gloria de Patagones. Continuó prestando sus servicios al gobierno de Rosas y alcanzaba el grado de coronel de milicias, terminando sus días en el Tandil. Retomando el análisis de su vida, debe decirse que la historia lo ubica hacia 1811 junto al hacendado y ex miembro del Cabildo de Buenos Aires, don Francisco Ramos Mejía, que en compañía de algunos pocos hombres explotaba su chacra denominada Los Tapiales, y con José Luis Molina como su capataz. Con ellos se internaban por el río Salado y llegaban hasta la zona de Laguna Caquel, Huincul y Marí Huincul, 10 Lomas, situada en el viejo partido de Monsalvo, actual partido de Maipú, al sur de Dolores, provincia de Buenos Aires. En Marí Huincul, Ramos Mejía compraba 64 leguas cuadradas de tierra a los indios pampas por valor de 10.000 pesos fuertes, fundando la estancia de Miraflores. En su estancia, Ramos Mejía mantuvo excelentes relaciones con las tribus vecinas y, yendo contra toda costumbre de la época, no solo les compraba la tierra a los originarios de allí, sino que fomentaba la permanencia de ellos en su estancia. Allí, los originarios aprendían a sembrar utilizando el caballo para arar, logrando cosechar trigo, cebada y maíz, como así plantaban árboles como cedros, robles, castaños y frutales. El excedente de lo que producían se vendía en Buenos Aires y su producto les pertenecía. Ellos podían abandonar la hacienda en cualquier momento, pues ninguna servidumbre los ataba a la tierra o a su dueño. Por otro lado, aquellos que preferían no asentarse tenían garantizado el libre y pacífico tránsito por Miraflores. Ramos Mejía solo exigía el cumplimiento de algunas reglas de convivencia para quienes habitaran sus tierras, que fueron conocidas como la Ley de Ramos. Una de las principales prohibiciones que establecía era no usar armas. Hacia 1815 se instalaba en las cercanías de Laguna Caquel, Huincul, un fortín, porque si bien la frontera seguía siendo el río Salado, el avance de las estancias con apoyo militar animaba a las autoridades civiles a fijar la frontera en el nuevo fortín y en el naciente pueblo de Dolores. En las inmediaciones se establecía también el principal centro de detención de prisioneros realistas, conocido como Las Bruscas. Hacia principios de 1820 la situación de la frontera sudoeste fue pacífica, pero como consecuencia de una crisis civil sin precedentes que se desataba, el gobierno comenzaba a buscar un acuerdo con los indígenas que ocupaban las sierras de Tandil, buscando asegurar esa frontera. Cuando las propuestas llegaban a los indígenas, estos decidían que Francisco Ramos Mejía actuara como su representante en las negociaciones que se realizarían en su estancia de Miraflores. El 7 de marzo de 1820, en representación de 16 jefes pampas, Ramos Mejía firmaba con el gobierno de Buenos Aires
el Tratado de Paz de Miraflores, que si bien reconocía la situación existente, planteaba una relativa reciprocidad en las concesiones. Tras el tratado, que debía ratificar la paz existente, la situación se deterioraba rápidamente en todos los aspectos. El sargento mayor Juan Cornell describía años después: desgraciadamente, las turbulencias del año 20 y el mal manejo que se tuvo para tratarlos hacía disgustar a muchos. Era el tiempo de gobierno del general Martín Rodríguez y se retiraban de Caquel, donde residían las tribus de Ancafilú, Pichimán, Antonio Grande y Landao, que vivían pacíficamente agasajados por don Francisco Ramos Mejía, que permanecía sin ningún temor en su estancia con toda su familia y, sin exageración diré, rodeado de estas indiadas. Pocos meses después de la firma del tratado, se producían al norte feroces malones contra las localidades de Lobos y de Salto, que obligaban al gobernador Martín Rodríguez a efectuar una campaña contra esas tribus beligerantes, las cuales nada tenían que ver con los indígenas asentados en las tierras de Ramos Mejía. No obstante, la imposibilidad de alcanzar las partidas agresoras y la amenaza de disolución de sus fuerzas, tras algunos enfrentamientos, Rodríguez retornaba al fuerte de Caquel Huincul sin haber obtenido ningún resultado importante conforme fuera su intención. Allí ordenaba la detención de todos los indios que trabajaban en la estancia de Miraflores, acusándolos de ser espías de las tribus que realizaban los malones, y ordenaba que Francisco Ramos Mejía se presentara en la ciudad de Buenos Aires para responder a la acusación de fomentar la amistad con los indígenas, con sus conciudadanos, y de herejía, es decir, realizar prácticas religiosas contrarias a la religión oficial. En el informe que elevaba al gobierno, Rodríguez señalaba que desde Miraflores reciben los demás indios noticias que les favorecerían para sus incursiones, y que en esa estancia es donde se proyectaban los planes de hostilidades contra la provincia. Al ejecutarse la orden hubo un intento de resistencia, pero Ramos Mejía convencía a los indígenas que se marcharan pacíficamente, comprometiéndose a dirigirse al fuerte para hablar con el gobernador y resolver la situación en forma personal. Al presentarse al día siguiente en el mismo, Rodríguez le comunicaba que no solo los indios quedarían detenidos, sino que él debía abandonar de inmediato su estancia y marchar como detenido a la capital. Su esposa, María Antonia Segurola, y sus hijos eran cargados en una carreta rumbo a Buenos Aires, mientras que Francisco Ramos Mejía era trasladado a caballo y esposado. Iniciado el traslado, en cercanías del fuerte, Ramos Mejía veía en el camino los cadáveres degollados de 80 indios que vivían en sus tierras. Al presentar una formal protesta, le contestaban que durante la marcha se había producido un intento de resistencia por parte de estos indios, la cual había tenido que ser sofocada por medio de las armas y la violencia. Finalmente, no se encontraban pruebas que ligara a Ramos Mejía o a los indios de sus tierras con los malones, y se determinaba que esos originarios no representaban una amenaza para la frontera. Respecto a estos hechos puntuales, es muy interesante ver el trabajo audiovisual que existe en esta plataforma
y que se llama El conflicto final, Francisco Ramos Mejía, un reformador argentino, donde se aborda más detalladamente y con mayor profundidad la vida de Ramos Mejía, y del cual estoy citando algunos pasajes. Volviendo a los hechos citados, rescato una parte del informe fechado el 4 de febrero de 1821, donde el capitán Ramón Lara le informaba al gobernador que al allanar, como se le había ordenado, en la estancia, solo había encontrado 6 fusiles, 3 de ellos inútiles, y los restantes con evidente falta de uso, lo que representaba un arsenal claramente insuficiente para las supuestas actividades ilícitas por las cuales se los acusaba. Juan Cornell afirmaba entonces que la incursión había sido un fracaso, pues no producía mayores resultados, sino al contrario, más disposición de los indios para hacernos la guerra, y no poca por haber traído preso a don Francisco Ramos Mejía, a su familia y a toda la tribu de indios pacíficos que tenían sus tolderías en su estancia de Miraflores. Cuando Martín Rodríguez apresaba al hacendado y a los indios que vivían en su estancia, Molina, junto con 2 peones más, alcanzaba a huir a las tolderías vecinas y se ponía al frente de los indios, aún de aquellas tribus que hasta entonces eran pacíficas, buscando venganza por lo que le había sucedido a Ramos Mejía y a sus amigos. En abril de 1821, un malón conformado por 1.500 hombres de lanza, guiados por José Luis Molinas, destruía la naciente población de Dolores. Consumada la destrucción del pueblo y el saqueo, obtenían un suculento botín de alrededor de 150.000 cabezas de ganado. Aliado a los caciques Ancafilú y Pichimán, intentaba proseguir por la costa del Salado, pero eran derrotados por los húsares y dragones auxiliares de Entre Ríos, comandados por Manuel Morel. Molina volvía a escapar. Acusado de traición por los indios que lo acompañaban, debió salvar su vida y solicitaba y obtenía protección en los cuarteles, siendo enviado por el comandante Juan Cornell, escoltado al fuerte Independencia, donde permaneció detenido. En 1823, un malón comandado por Ancafilú y Pichimán, con la colaboración de algunos gauchos renegados que los guiaban hacia las estancias con mayor ganado y en número estimado de 1.500 hombres, ingresaban a los campos de Magdalena, donde robaban, según los cálculos de la época, alrededor de 150.000 animales, siendo perseguidos por los blandengues, las fuerzas del coronel Domingo Soriano Arévalo y Miguel Cajaraville, más un piquete de los Colorados del Monte al mando de Juan Manuel de Rosas. Las tropas gubernamentales al mando de Arévalo y guiadas por el vaquiano Juan Francisco Olmos daban alcance a los indios y al gigantesco arreo cerca de la laguna de la Araza, partido de Castelli, el 3 de noviembre de 1823. Allí se trababa un combate por varias horas. Los indios se vieron frenados en su retirada al insistir en llevarse el inmenso botín de vacas y, en ataques sucesivos, los soldados lograban infligir a los indios fuertes bajas hasta conseguir que se desbandaran. En la acción moría Ancafilú y 60 de sus hombres, siendo rescatados más de 80.000 cabezas de ganado. Útil por sus conocimientos del terreno, la geografía y su vasta experiencia
militar y guerrera, Molina era indultado el 4 de julio de 1826 por Bernardino Rivadavia, sumándose como capitán de vaquianos a las expediciones de 1826 y 1827 del coronel Federico Rauch a la Sierra de la Ventana. Pocos como Molina conocían el desierto y las tolderías. Gracias a sus servicios se pudo rescatar a 300 cautivas, muchas de ellas capturadas durante sus correrías con los pampas. Hacia 1825 se declaraba la guerra con Brasil y Buenos Aires se encontraba bloqueado por mar, por lo que el puerto de Carmen de Patagones se convertía en una de las principales bases de actividades corsarias. En 1826, Federico Rauch le informaba al comandante del fuerte de Patagones, el coronel Martín Lacarra y Toledo, que por informes del gobierno se preveía una próxima invasión brasilera. Lacarra solicitaba 200 hombres de caballería como refuerzo para poder hacer frente a las posibles hostilidades brasileñas. Ante esta emergencia, el gobierno le ordenaba a Molina, que estaba operando en la zona del río Colorado, a encaminarse hacia Patagones con 22 hombres, sus tragas, para prestar los servicios que fueran necesarios. Respecto al término tragas, no existe un acuerdo pleno entre los historiadores para explicar el porqué del mismo. Se cree que se los denominaba así porque al tener gran conocimiento del terreno en que se movían, lo hacían velozmente y prácticamente se tragaban las leguas en sus desplazamientos. Al arribar, tomaban conocimiento rápidamente sobre la gravedad de la situación, con las naves de los invasores en el Río Negro y cientos de combatientes avanzando hacia el fuerte por la margen norte del río. Eduardo Reyes, periodista y escritor de Viedma, el 3 de septiembre de 2021, en Más Río Negro, en relación a este punto consignaba: las autoridades de la guarnición, el coronel Lacarra y el teniente Sebastián Olivera, habían tomado ya las decisiones de acuerdo a los hombres y las armas que disponían, aunque comprendían que eran insuficientes, aunque se contaba con embarcaciones corsarias en el puerto dispuestas a impedir el avance brasileño. A fines de febrero de 1827 se producía el ataque brasilero comandado por el capitán de fragata inglés James Jeffer. A comienzo de marzo, las fuerzas de desembarco habían intentado avanzar hacia el fuerte, rodeándolo por el norte, pero tras un enfrentamiento y la muerte de su comandante, se dispersaban. Sin Baquiano, los invasores se veían acosados por el hambre, la sed y el ataque de los hombres de Molina, quienes incluso incendiaban los campos que los rodeaban. En este punto, vuelvo a citar a algunos párrafos de la obra Crónicas de José Juan Viedma, el cual llegaba a afirmar: si bien Molina era famoso por sus fechorías, allí estaba el alma de la resistencia. Él, un grupo de 22 hombres mal armados, mal entrazados, peor amunicionados, y sin embargo, aquel pequeño obstáculo impedía que 500 brasileños en perfecto orden de batalla se posesionaran de la plaza que ya tocaban. Volviendo a los hechos del 7 de marzo, debe decirse que Molina preparaba sus acciones junto a sus hombres, ocultándose en los accidentes geográficos y matorrales del lugar, y así, con sus ataques, lograba desbaratar con astucia los planes invasores. Su accionar y la de sus hombres resultaron importantes y fundamentales
para ganar esa gran batalla, la cual hoy es un ícono histórico para los maragatos bonaerenses y, por qué no, para los vietmenses, sus vecinos comarqueños. Luego de tan destacada actuación, sobrevenía después la revolución del 1 de diciembre de 1828 y la guerra civil devenía por decantación, con la intervención destacada de Juan Manuel de Rosas y, para entonces, Molina se alistaba en las filas del Restaurador. Fue así que, cumpliendo órdenes de Rosa, al mando de una división integrada también por indios, se dirigía a Santa Fe, donde se encontraba aquel acantonado, para reforzarlo, pero era alcanzado por la división del coronel Isidoro Suárez en la estancia de Las Palmitas el 7 de febrero de 1829, a pocas leguas de Pergamino. Allí era derrotado, aunque él lograba salvarse gracias a la rapidez de su caballo. Su segundo, el caudillo Manuel Mesa, caía prisionero y era pasado por las armas el día 16 de febrero. En el levantamiento rural de 1829 en contra de Juan Lavalle, y donde los hijos de su antiguo patrón se habían unido a los Libres del Sur, tuvo un papel destacado en la dirección de una de las tantas bandas armadas que mantuvo en jaque al gobierno de facto. Regularizada la situación con la llegada al poder de Rosas en 1829, Molina era puesto a cargo de un regimiento de caballería, ascendido a mayor y más tarde a coronel. De esta manera, Molina pasaba a servir como coronel en el Fuerte Independencia, hoy la ciudad de Tandil. Ya fallecido, su cadáver era trasladado a Chascomús, donde se le daba cristiana sepultura el 27 de diciembre de 1830, bendiciendo sus restos el cura vicario local Francisco de Paula Robles, mientras que Prudencio Ortiz de Rosas le hacía rendir los honores fúnebres correspondientes a su jerarquía. Luego de acaecida su muerte, en la Biblioteca del Comercio del Plata de Montevideo, que dirigía Valentín Alsina, aparecía una nota sobre este acontecimiento que decía: 30 de enero de 1830. Muere hoy en Tandil, de resultas de un lento envenenamiento dispuesto por Rosas, el titulado Coronel Molina, uno de sus caudillos principales en la guerra contra el general Lavalle y que tenía gran poder sobre los indios, entre los cuales, como soldado desertor, había vivido muchos años, regresando indultado en 1826. Hasta aquí la propuesta de hoy. Espero haya sido del agrado de ustedes. Si así fuera, les pido que me den un like, compartan este video, lo comenten y por favor suscríbanse.